Te acabas de enterar de que estás embarazada. Piensas en eso todo el día. Y ahora quieres estar informada de todos los pasos a seguir y de todo lo que tienes que hacer para contribuir a que todo vaya bien. Soy la doctora Natalia García Montaner y te voy a contar todo lo que va a suceder durante el primer trimestre. En cuanto al feto, que hasta la semana 9 le llamaremos embrión, es un proceso durante el cual se completará la formación de todos sus órganos. Desde el momento en que el óvulo es fecundado por el espermatozoide, se crea un nuevo ser vivo con una combinación única y exclusiva de ADN materno y ADN paterno. En el momento en que se produce la fecundación, la primera célula original se dividirá en 2, en 4, en 8, en 16 y así exponencialmente, hasta que ciertas líneas celulares se especializarán en formar cada uno de los tejidos embrionarios y de la placenta. Para que todo esto se desarrolle adecuadamente, debemos partir de que originariamente todos los cromosomas del óvulo y el espermatozoide no contengan ningún error y que el proceso de fusión entre ellos también se desarrolle adecuadamente y sin errores. Pero esto es un proceso muy delicado que puede ser interferido por múltiples acontecimientos o agentes externos como hábitos tóxicos, medicaciones, radiaciones, etc. También dependerá en que este nuevo ser vivo encuentre una cavidad uterina con las condiciones adecuadas para poderse desarrollar y de que el tejido trofoblástico, que es el tejido que posteriormente se convertirá en la placenta, tenga una vascularización adecuada como para poder nutrirse y poder seguir avanzando. Todo esto es muy complicado. Se han de alinear todos los astros para que esto se produzca con toda perfección. Es por eso por lo que durante el primer trimestre a veces se producen abortos o malformaciones fetales porque o algo originariamente no estaba bien o algo interferido en el proceso de desarrollo de cada uno de estos órganos y procesos. El primer trimestre es una etapa de grandes cambios en el embrión. Desde la semana 6, que mide un par de milímetros, pero ya podemos identificar claramente por ecografía su latido cardíaco. Hemos realizado unas réplicas de embriones del primer trimestre para que podáis observar su tamaño y su forma. Este es un embrión de unas 7 semanas, mide unos 7 milímetros y no se distingue apenas su morfología. Este es el embrión a la semana 8, mide aproximadamente 1,5 centímetros, ya se empiezan a distinguir sus extremidades y la cabeza es aproximadamente la mitad de la longitud total. Y este es el embrión a la semana 12. Mide unos 6 centímetros entre la cabeza y las nalgas, pero ya se distingue toda la anatomía humana. El primer trimestre finalizará sobre la semana 14, en que ya mide aproximadamente unos 8 centímetros. En cuanto a la gestante, estas primeras semanas suele sentir malestar en la zona de las mamas, que están como congestionadas, aumentadas de volumen y más sensibles. También se nota congestión en el bajo vientre, sensación de pinchazos o sensación de molestia o de presión en el bajo vientre. Aumenta la frecuencia urinaria, la gestante tiene que ir a orinar mucho más a menudo. También en ocasiones presenta cansancio, somnolencia y a veces náuseas y vómitos. Todos estos síntomas se van intensificando a lo largo de las semanas durante el primer trimestre, llegando a su máxima expresión alrededor de la semana 8 o 9, pero la mayoría de gestantes a partir de la semana 12 ya se encuentran bien. El volumen uterino va aumentando y cuando llegamos al final del primer trimestre ya se nota cierta diferencia y la gestante muchas veces ya tiene que renovar su vestuario. Durante las primeras semanas, a pesar de que el embarazo ocupa poco espacio, hay muchos cambios a nivel interno en la pelvis. Está mucho más congestionada, llega muchísima más sangre y hay una actividad que no es habitual en la pelvis. Por este motivo se nota cierta incomodidad y dolores muy parecidos a los dolores menstruales. Y en ocasiones se producen pequeños sangrados que son consecuencia de que el tejido placentario implanta en la pared uterina y suelen ser sangrados escasos y que no tienen mayor trascendencia.
En cuanto a pruebas complementarias, el primer trimestre va enfocado a detectar embarazos de riesgo y malformaciones fetales o anomalías cromosómicas. Con esta finalidad solicitamos la analítica de primer trimestre de embarazo. En esta analítica, por un lado, valoramos parámetros que nos informan sobre el estado de salud de la gestante y sobre su necesidad de tomar suplementos como hierro o vitamina D, por ejemplo. También es importante saber su estado inmunitario frente a ciertas enfermedades infecciosas transmisibles al feto como las hepatitis o el HIV. Y su estado inmunitario frente a otras como el citomegalovirus o la toxoplasmosis, que de contagiarse durante el embarazo podían tener repercusiones fetales. También valoramos en el primer trimestre esas hormonas que había comentado que combinadas con los datos ecográficos nos permitirán calcular el riesgo de alteraciones cromosómicas y de preeclampsia. La preeclampsia popularmente es conocida por una enfermedad materna que afecta a las embarazadas y que les aumenta la tensión arterial, pero tiene muchas otras repercusiones a nivel multiorgánico y puede tener graves afectaciones sobre el feto y la madre. En el primer trimestre, mediante la analítica del primer trimestre combinada con los datos ecográficos, podemos hacer una estimación del cálculo de riesgo de preeclampsia de la gestante y si detectamos que tiene un alto riesgo de desarrollarla, se instaurará un tratamiento que se puede tolerar fácilmente durante todo el embarazo y que no tiene contraindicaciones, con el cual reduciremos la incidencia de la preeclampsia precoz en un 85%. Ecográficamente, durante el primer trimestre se puede realizar una ecografía temprana alrededor de la semana 7 u 8 de embarazo que nos permitirá valorar si la gestación corresponde en semanas al tiempo que calculamos según la fecha de última regla que nos facilita la gestante, el número de sacos o de embriones para ver si hay gestaciones gemelares y si está normosituado. Pero la ecografía importantísima del primer trimestre es la de la semana 12. Es una ecografía que está perfectamente protocolizada, en la que hay una serie de estructuras anatómicas que es necesario identificar y una serie de parámetros que es necesario medir. En esta ecografía también valoramos los marcadores ecográficos de síndrome de Down. Estos marcadores básicamente son la translucencia nucal, que es simplemente una estructura anatómica, una banda de líquido que tiene el embrión a nivel de la nuca, que a mayor grosor nos implica un mayor riesgo de alteraciones cromosómicas o cardiopatías. Por otro lado, también se valora la osificación del hueso nasal. El hueso nasal del embrión se calcifica antes de la semana 12, en cambio los fetos con síndrome de Down presentan un retardo en esta osificación. Y también se valoran las ondas de flujo de determinados vasos, por ejemplo, un vaso fetal que se llama ductus venoso, que la onda adecuada del ductus venoso indica un buen funcionalismo cardíaco. Y por otro lado, valoramos las arterias uterinas de la madre, que también reflejan unas ondas de flujo que pueden tener unos parámetros adecuados o no y nos permiten valorar el riesgo de que haya un retraso de crecimiento intrauterino, es decir, embarazos en los cuales el crecimiento del feto será inferior al esperado por semanas de embarazo, y también nos servirá para calcular el riesgo que hemos comentado de preeclampsia precoz. En cuanto a recomendaciones durante este primer trimestre de embarazo, en primer lugar, evitar totalmente el consumo de bebidas alcohólicas desde el momento en que seas consciente de que estás embarazada. Por otro lado, si es el caso, reducir al máximo o evitar completamente el consumo de tabaco y otras drogas. También es recomendable tomar un suplemento de ácido fólico y yodo si no hay una contraindicación por parte del endocrinólogo. También adaptar nuestras rutinas a la normalidad en la medida de lo posible y ajustar la actividad física a cómo nos sintamos. Es frecuente que durante este primer trimestre nos sintamos un poco en baja forma. Si es el caso, pues no hay que exigirse más de la cuenta y limitar la actividad física a la medida en que nos sintamos cómodas.
Si no hay contraindicación por parte del ginecólogo, se puede mantener completamente la vida sexual normal. Y es recomendable tomar unas mínimas precauciones con la alimentación, a las cuales dedicaremos un capítulo específico para ello. Y si hemos llegado a este punto, la ecografía de la semana 12 ha dado resultados completamente normales y ya tenemos resultado de las analíticas que nos ofrecen resultados de total normalidad, ya habremos superado la peor etapa de más riesgo de pérdidas fetales, que es el primer trimestre, y ya podemos contar con unas mínimas garantías de que el embarazo va todo bien. Esto es todo en cuanto al primer trimestre. Nos vemos en el próximo vídeo que dedicaremos al segundo trimestre. ¡Salud!